Gracias. Bueno, ya es más de la una. Vamos a empezar con la primera clase. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de cirrosis hepática. La cirrosis hepática ustedes ya la han hecho en serología, en fisiopatología y en otras, en mismas cirugías. Bueno, comienzo presentándoles una pregunta del ENAM, de salud, en el año 2013, en el cual dice: la hipertensión portal se suele presentar con... La hipertensión portal se caracteriza por un aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial aumentada, ascitis y varices esofágicas, palidez y prurito, tos crónica productiva, náuseas y vómitos. ¿Cuál sería la respuesta? Hipertensión portal va a producir varices esofágicas y ascitis. ¿Ya? Esa es la respuesta. Para que tengan en consideración cuando van a hacer su examen. Hay preguntas muy simples que hacen y que ya están... Ah, ¿miran bien ahí? Sí, sí. Ahí. Entonces, vamos con unos segundos. ¿Cuál es la causa de la cirrosis hepática? Vamos a ver varias etiologías, pero lo primero que tienen que saber que la cirrosis es un proceso inflamatorio caracterizado por fibrosis y conversión de la arquitectura normal del hígado en nódulos de regeneración. Y esta cirrosis se va a alterar, la consecuencia final va a ser diferentes trastornos, porque ya que el parénquima se altera, se va a producir un nódulo de fibrosis, todo lo que es la síntesis y producción de sustancias propias del hígado se van a ver alteradas. Causas de cirrosis tenemos múltiples. Desde la cirrosis alcohólica, que es la más frecuente en todo el mundo, tenemos las causas virales o problemas obstructivos de drenaje, como la insuficiencia cardíaca, que causa cirrosis cardíaca, la pericarditis, la obstrucción biliar en caso de pacientes que tienen atresia de vías biliares o en pacientes que han tenido una estenosis iatrogénica benigna, ¿no? Pueden hacer también en pacientes que se han lesionado el colédoco, van a hacer con el tiempo una fibrosis biliar. También esteatohepatitis en pacientes que son obesos, hay lo que se llama el NASH, que es el estado previo a la cirrosis. ¿Me puedo quitar la mascarilla? Si estamos ahí. Quería por eso abrir la ventanita. No los quiero poner en riesgo. Ya, así mejor. ¿Ya? Entonces, la esteatohepatitis alcohólica es una de las enfermedades más frecuentes en la actualidad, por el sobrepeso de los pacientes. Es la enfermedad del siglo XX hacia adelante, por la obesidad, inactividad física, los obesos y los pacientes que reciben por mucho tiempo corticoides. Las enfermedades hereditarias, como cuáles: la enfermedad de la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, déficit de alfa-1 antitripsina, en pacientes que reciben fármacos por muy largo tiempo, sobre todo el metotrexate está asociado a fibrosis hepática, igual que la miodarona, que es un antiarrítmico, es un antiarrítmico, ¿no? Que lo utilizan bastante en cardiología. Las hepatitis autoinmunes, que a veces pasan desapercibidas por muchos años, ¿no? La hepatitis autoinmune, la cirrosis biliar primaria, la colangitis enferrosante primaria, dentro de las enfermedades autoinmunes. 60% de la etiología de la cirrosis es alcohólica. Después tenemos la cirrosis poshepática, puede ser cirrosis prehepática, hepática y poshepática, ¿no? La más común es la cirrosis hepática por alcohol. Tenemos también el hígado graso, como ya les mostré. Y dentro de las enfermedades genéticas, bueno, yo he visto en toda mi vida una enfermedad por déficit de alfa-1 antitripsina de muy difícil diagnóstico. En todo el tiempo de de mi especialidad, he visto solamente una enfermedad de Wilson. Y la hemocromatosis sí, lo estamos viendo. En Lima se ven más casos, ¿no? Acá en Arequipa no hemos visto ninguno, pero el que hemos visto ha sido diagnosticado en Lima, ¿no? Yo he visto uno de una chica que su familiar también tenía hemocromatosis. Las causas más raras en pacientes que tienen alcohol, porque ellos acumulan hierro. Los pacientes que tienen trastornos de los glóbulos rojos, por ejemplo, los que tienen talasemia mayor, y aquellos que reciben múltiples transfusiones, ¿ya? También las causas poco frecuentes que hemos visto es la obstrucción ductal crónica, que se ve en cirrosis biliar primaria o en pacientes con estenosis quirúrgicas, los fármacos, entre otras. Y las enfermedades autoinmunes, como ya les mencioné, cirrosis biliar primaria, colangitis enferrosante y hepatitis autoinmune. Entre los tres, lo más común, cirrosis biliar primaria, hepatitis autoinmune.
Ahora, ¿qué es la cirrosis hepática en sí? Es una enfermedad lenta y progresiva, que ya hemos dicho que va a reemplazar el parénquima normal por tejido cicatrizal. Además, esta fibrosis va a interrumpir el flujo normal. Al ver que el hígado se torna completamente fibrótico, el flujo sanguíneo de la vena porta no va a entrar, no va a ingresar hacia adentro del hígado, hacia las venas hepáticas, suprahepáticas. Entonces, ¿qué va a condicionar? Que el flujo se va, ¿cómo se llama? Desviar, ¿no? Y va a condicionar la formación de las varices esofágicas y gástricas. ¿Qué va a pasar si un paciente ya tiene cirrosis? Lógicamente vamos a presentar un paciente que va a tener déficit de síntesis de proteínas, entonces va a ser un paciente desnutrido. ¿Qué va a condicionar también? La alteración de los factores de coagulación, porque hemos dicho que todos los factores de coagulación se producen en el hígado, pero más comúnmente los factores dependientes de la vitamina K, la síntesis de proteínas plasmáticas y finalmente la eliminación de sustancias tóxicas que se da por el hígado también se va a ver afectada. Por eso también se va a ver la encefalopatía hepática. Y la formación de las varices, ¿no? Y la consecuencia de la cirrosis en sí va a condicionar la hipertensión portal y consecuencia de la hipertensión las varices esofágicas. Ahí tienen algunos cuadros que ustedes tienen que ir revisando. Tenemos acá el hepatocito, dentro del hepatocito tenemos el espacio, este espacio de disease. Dentro del espacio de disease tenemos nosotros a la célula estrellada. Esta célula estrellada es la que tiene que ver con los factores de fibrogénesis. Una vez que el factor condicionante ingresa constantemente al hepatocito, agrediendo constantemente el hepatocito, y este hepatocito al ser agredido va a ser sanado. Y al ser sanado, ¿quién lo sana? La célula estrellada. La célula estrellada es la que va a condicionar mayor síntesis de colágeno y por lo tanto va a condicionar que todo el parénquima normal sea reemplazado por tejido de colágeno cicatrizal. Acá se ve en los pacientes que tienen sobredosis de vitamina A pueden tener también, pueden hacer fibrosis hepática, porque los pacientes que a veces venden cajas de Gerumocovid u otros complejos vitamínicos que tienen más de 5.000 unidades de vitamina A, nosotros al mes debemos consumir 50.000 unidades. Y si un paciente toma todos los días 5.000, 5.000, 5.000 en su Gerumocovid, va a producir una sobredosis de vitamina A y va a condicionar en el tiempo fibrosis hepática, inicialmente con elevación de transaminasas. La clínica ya no es difícil, ya hemos visto ustedes en semiología bastantes pacientes con cirrosis hepática. La cirrosis hepática descompensada es la de fácil diagnóstico porque el paciente va a venir así como está en el libro, ¿no? Puede venir con distensión abdominal, ascitis, edema, ictericia, signos de las palmas hepáticas, va a tener la hipertrofia de parótidas, las arañas vasculares, la ginecomastia, va a tener hepatomegalia, va a tener asterixis, el dolor abdominal, todos los síntomas propios de la cirrosis hepática. Clínicamente eso se ve en pacientes con cirrosis descompensada, porque otro capítulo es los cirróticos compensados, que ustedes lo pueden ver, están hablando con él, no tiene ni varices, no tiene nada, pero es cirrótico. ¿Ya? El dolor en el cuadrante superior derecho es casi típico de los pacientes con cirrosis hepática, pero en aquellos básicamente es que los que tienen la cirrosis macronodular, porque va a condicionar una dilatación de la cápsula de Gleason. ¿Ya? Y la debilidad, la fatiga, la pérdida de peso, todo eso ya es consecuencia de, ¿no? ¿Por qué pierde peso? Porque no necesita proteínas. ¿Por qué pierde peso? Porque no tiene ganas de comer, tiene fatiga, astenia, dinamia. Estos pacientes no necesitan proteínas, no sintetizan proteínas, vitaminas, constantemente les dan infecciones. Ahora, el color de las heces, dependiendo del tipo de cirrosis y dependiendo del grado de bilirrubina que tengan, ellos van a tener coluria, ¿no? Puede tener acolia, ¿no? Ahora, en estos pacientes como el hepatocito está enfermo, no va a tener una buena metabolización de la bilirrubina, ¿no? Porque el hepatocito está fibrosado. Entonces, todo lo que es el círculo entero hepático de la bilirrubina no se va a dar. Y por eso ellos pueden tener ictericia o algunos pueden tener acolia. En la cirrosis biliar primaria, cuando está muy avanzado, el paciente puede tener acolia y está completamente amarillo. No hay síntesis y no hay eliminación adecuada, todo se sale por la orina. Tenemos la orina oscura o la coluria, es porque generalmente no se puede excretar la bilirrubina por la falla hepática.
¿no? La ictericia va a ir en aumento con un aumento de la bilirrubina que a partir de 3, en alguna literatura dice 2.5, se va a hacer clínicamente evidente la ictericia. Tenemos las arañas vasculares, los angiomas. Estas arañas vasculares que ustedes ven acá, la araña vascular que vemos acá está asociado al nivel de estrógenos. Los pacientes que son cirróticos, ya sea hombre o mujer, pueden tener elevación de estrógenos y van a desarrollar esas arañas vasculares y esas palmas hepáticas que son hiperémicas. Eso se debe a la elevación de los niveles de estrógeno. En pacientes que tienen cirrosis biliar primaria o que cursan con colestasis crónica, pueden tener los antilasmas. Estos antilasmas son típicos de los pacientes que tienen obstrucción de la vía biliar, cirrosis biliar primaria y colangitis anquilosante primaria. Eso no lo van a encontrar en cirrosis de otro tipo. Esto es solamente lo que les estoy mencionando. El hipocratismo digital, las uñas blanquecinas, eso ya es por semiología, el hedor hepático, los pacientes tienden a eliminar un olor picante, algo dulce, producido por los tioles que eliminan al momento de la circulación. El alcoholismo va a producir, que se llama la contractura del Dupuytren. Eso lo hemos visto en los pacientes y sobre todo esto, típico, la hipertrofia de parótidas. ¿No? Las equimosis y trastornos de coagulación. Las equimosis son consecuencia de los trastornos de coagulación. Estos pacientes tienen un pequeño golpe y se van a quedar con una extravasación de Matías, los cuales se van a quedar en la piel la hemosiderina y va a condicionar estos tipos de equimosis que van a ir variando en la evolución. Fácilmente identificable, cuando vean ustedes pacientes alcohólicos, generalmente tienen en el miembro inferior, en las piernas, hiperpigmentación. Eso es consecuencia a esos trastornos de coagulación, no por fragilidad, sino por falta de coagulación, melosíntesis de coagulación. La ginecomastia hemos visto que ya se asocia en pacientes que tienen niveles elevados de estrógenos, que se ve en pacientes con cirrosis. Incluso en la práctica hemos visto pacientes que, aparte que tienen ginecomastia por el mismo trastorno del estrógeno, también se produce por el consumo de espironolactona, que de por sí ya tienen estrógenos un poco altos y encima la espironolactona les va a producir más ginecomastia, incluso dolor de las mamas. En caso de hombres, va a haber ginecomastia, disminución del vello y atrofia testicular. Y la mujer también va a haber cierto grado de virilización, no va a tener, se va a suspender la regla, va a haber, o si recién está empezando, a haber trastornos de la menstruación. La citis, ya hemos visto que la citis, ¿por qué se produce la citis? La citis básicamente es por una resistencia al flujo portal, ¿no? Entonces, esta hipertensión, ¿qué va a condicionar? Vasodilatación esplácnica. Y esta vasodilatación esplácnica, entre comillas, va a condicionar una falsa hipovolemia arterial electiva. Y esto va a condicionar que haya una vasoconstricción y factores antidiuréticos, pero realmente es una falsa deficiencia de agua o líquidos. No es que hay, los tenemos, sino que se produce esta alteración por una vasodilatación esplácnica, como que no hubiera flujo sanguíneo, entonces se activa todo el sistema renina-angiotensina, ¿no? Y va a haber retención de sodio, retención de agua y una expansión del volumen. Entonces, todo esto, ¿qué va a condicionar? Ascitis, aumento de la presión de los vasos esplánicos y alteración de la linfa. La hepatomegalia ya hemos visto en algunos pacientes, la hepatomegalia va a ser bien evidente dependiendo del tipo. En pacientes que tienen cirrosis por virus C o pacientes que tienen cirrosis por cardíaca, ustedes les van a hacer un examen físico y van a tocar que el óvulo hepático izquierdo está aumentado de tamaño. En otros pacientes que tienen cirrosis por alcohol, su hígado es más pequeñito y ustedes no lo logran tocar. Pero eso no significa que no pueda haber hepatomegalia con cirrosis. No solamente es cirrosis con con hígado chiquito. Y a veces se logra palpar incluso la superficie nodular. Hemos dicho, la asterixis. La asterixis es un trastorno básicamente neurológico. Estos pacientes de por sí ya pueden tener encefalopatía hepática crónica. Y cuando ustedes evalúen un paciente que está con encefalopatía, pueden hacer evaluación neurológica, midiendo el grado de asterixis del paciente, ver si tiene temblores finos en la mano o si tienen, que se llama, alteración de la conciencia. La asterixis va acompañado de la encefalopatía hepática. ¿Ya? Ellos van a tener esa sensación de querer mover la mano hacia arriba.
A estos pacientes generalmente son hipotensos, ya hemos dicho por qué, porque tienen una vasodilatación esplácnica. Ahora, pueden haber conexiones espontáneas, ya que estos pacientes tienen hipertensión portal, va a formarse neovasos o va a producirse desvío del flujo sanguíneo portal hacia otros vasos adyacentes, como es el esófago, el tracto gastrointestinal, el recto, el estómago. Incluso se pueden formar nuevos shunts. Hay shunts arteriovenosos espontáneos. Por ejemplo, dice, cuando la hipertensión portal ocurre, el flujo de la sangre desde el tracto gastrointestinal se dirige desde el hígado directamente a la circulación sistémica y una condición denominada derivación portosistémica. Esta derivación portosistémica puede ser espontánea por la misma hipertensión portal o nosotros también se puede hacer cuando el paciente ya tiene demasiada hipertensión portal, también se hace desde el punto de vista quirúrgico. Revisen esas tablas. Tenemos acá también la cabeza de medusa, y ustedes han visto los pacientes que tienen este tipo de lesión, es como unos vasitos conglomerados alrededor del ombligo, ¿no? Y la sangre y la presión en la circulación portal va a condicionar que las venas de la pared abdominal se dilaten y confluyan a nivel periumbilical. Eso nos dice el grado de gravedad de la hipertensión portal. Pasos colaterales, es de la circulación colateral. Recordemos que hay una gran hipertensión portal y todos los vasos colaterales se van a dilatar. A nivel de general, puede ser en las hemorroides. Hay pacientes que ingresan por hemorragia digestiva, cirrosis hepática con hemorragia digestiva baja por hemorroides. Y sangran a chorro, ¿no? U otros pacientes que ingresan por hemorragia digestiva alta. La parte en relación a la parte semiológica, en la parte clínica, que ustedes eso ya lo saben ustedes, cómo examinar la citis, cómo examinar el edema, cómo está cómo es la cabeza de medusa, todo eso ustedes ya lo saben. Esto que quiero que aprendan bien es la diferencia entre una cirrosis compensada y una descompensada. La compensada es latente por periodos prolongados, incluso el paciente es completamente asintomático. A veces se descubre en una colecistectomía electiva o por un paciente que viene por una emergencia, por una colecistitis aguda, lo operan y lo encuentran en el hígado cirrótico. El paciente tiene plaquetas normal, INR normal, no tiene el vaso grande, no tiene nada, solo que el hígado está cirrótico. ¿Ya? Eso se llama cirrosis compensada. Son asintomáticos con signos inespecíficos, muchos de ellos no tienen signos. ¿Y cuál es el diagnóstico definitivo? La biopsia hepática o lo que el cirujano describe en el informe operatorio, ¿no? Ahora, la cirrosis descompensada, básicamente ya va a haber todo el cuadro clínico que han visto anteriormente, va a haber hipertensión portal, que se va a producir en ascitis y edema, y estos pacientes pueden tener insuficiencia hepática. Dice, ¿cuáles son los datos que deben alertar sobre la posibilidad de una cirrosis compensada? En pacientes que tienen, perdón, de una cirrosis descompensada. ¿Ya? Ahí quedó. La izquierda primera 2 veces. ¿La izquierda? Ajá. Ya. Se pasó. No está. Ahí llegamos, datos de cirrosis descompensada, decaimiento. Ahí está. Dice, un paciente que tiene alcoholismo puede tener síntomas de astenia, angiomas o arañas vasculares y pancitopenia, ¿ya? O un paciente que tiene hepatopatías familiares pueden tener anorexia, ginecomastia y hipoalbuminemia. Y pacientes que tienen hepatitis van a tener dolor en hipocondrio derecho, eritema palmar, trombocitopenia y anemia. Estos son signos de que el paciente puede estar cursando con una cirrosis descompensada. ¿Ya? Pero la cirrosis descompensada es fácil de diagnosticar y no hay problema. La descompensada ya hemos visto que tiene decaimiento, febrícula, alteración de puede ictericia, hiperpigmentación, hematomas, epistaxis, hematemesis, edema, todos esos síntomas básicamente son de cirrosis descompensada. El paciente, ¿cómo viene a la emergencia? ¿Cuáles son los síntomas o los diagnósticos o las causas de descompensación más frecuentes que vienen al paciente en emergencia? Viene por ascitis,
viene por hemorragia digestiva, viene por encefalopatía hepática, viene por hemorragia digestiva baja, ¿no? Que puede ser condicionada por diversas causas. El diagnóstico. El diagnóstico básicamente es el antecedente. Yo tengo que saber si mi paciente, si es un paciente que por primera vez está debutando con ascitis, tengo que preguntarle pues si es que consumía alcohol, si ha recibido transfusiones de sangre, si él ha tenido hepatitis B, hepatitis C, si algún familiar ha tenido hemocromatosis, déficit alfa-1 antitripsina o cualquier otro, cirrosis biliar primaria, hepatitis autoinmune. Todo eso tengo yo que preguntarle, si es diabético, si es obeso, o si es alcohólico y obeso, o si es diabético y obeso, o si es diabético y alcohólico. Todos esos factores, esos antecedentes personales nos van a permitir determinar la etiología. Antecedentes familiares son básicos para saber si hay algún trastorno genético, que sería la etiología de la cirrosis. Antecedentes epidemiológicos, sabemos que tenemos que saber si el paciente tiene transfusiones de sangre, si consume drogas, si le han puesto, ha sido operado, si ha tenido múltiples parejas, para ver si ha tenido virus B, virus C, que puede haber pasado asintomático y él nunca saber que tenía hepatitis B. El consumo de alcohol, tanto el hombre como en la mujer, fármacos hepatotóxicos, ya hemos dicho la miodarona, el metotrexato en primer lugar, la isoniazida y la nitrofurantoína, esos producen hepatopatías agudas, porque uno no va a tomar isoniazida por siempre. La palpación abdominal. Tenemos para el examen físico del paciente, hay signos precoces que te pueden decir, ya no tan precoces porque sino que nosotros podemos ayudar ya al diagnóstico cuando tenemos un hígado de superficie dura o un hígado aumentado de tamaño o macronodular. Básicamente el macronodular lo podemos sentir, lo podemos tocar, pero el micronodular es más difícil. El signo tardío, dice, de hígado de tamaño normal. Generalmente nosotros el hígado no lo logramos palpar, normalmente no lo logramos palpar. Sí podemos tocar el vaso porque puede estar aumentado de tamaño, porque puede haber una esplenomegalia a consecuencia de la hipertensión portal. Acá tenemos cómo se tiene que hacer una evaluación manual y bimanual de la estructura hepática. Tenemos que ver las maniobras que ustedes ya no han estudiado. Tenemos que ver cómo puede ser, cómo se dirige la citis, ¿no? Ese declive, en qué ángulo tenemos que hacer la paracentesis. ¿Cómo podemos encontrar un paciente su hepatograma? Laboratorialmente, ¿qué esperamos encontrar? Puede que ustedes encuentren un hepatograma normal, con un hemograma normal, todo normal, ya les he dicho, en cirrosis compensada. En cirrosis descompensada puede haber alteración leve de las transaminasas, ¿no? Puede ser que la TGO-TGP esté entre 30 y 65, la TGO entre 30 y 37, la GGTP hasta 85, la fosfatasa alcalina entre 50 y 136, pero lo más llamativo es que hay una inversión albúmino-globulina. Cuando hablamos de una hepatopatía crónica, hay una de las proteínas totales, que es albúmina globulina, aumenta las globulinas y baja la albúmina por su déficit de síntesis. Entonces eso se llama inversión albúmino-globulina. Las bilirrubinas pueden estar normales o alteradas. Acá hay una relación de TGO-TGP. Por ejemplo, si viene un paciente con consumo de alcohol de larga data, pero que se ha mantenido compensado por mucho tiempo, ha dicho, no, yo ya no tomo, tengo cirrosis, ya dejé de tomar. Pero un día rompió la regla y viene a emergencia con ictericia, encefalopatía, ascitis, edema, ¿no? Y lo que encuentras en el laboratorio es elevación marcada de las transaminasas. En el contexto de una cirrosis hepática se debe sugerir una agresión alcohólica cuando la TGO está alta. Si ustedes notan que es la diferencia marcada entre TGO y TGP, eso quiere decir que el paciente ha tenido una hepatitis alcohólica. Usted dice, no, yo estoy tranquilo, lo que pasa es que tuve un compromiso y nos hemos reunido, hemos tomado 20 botellas de pisco. Y de pronto al día siguiente o a la semana se pone histérico y la TGO está en 3.000, la TGP está en 2.000. Lo que manda es que este paciente, si tú le sacas bien los datos, consumió alcohol. Y la TGO básicamente se ve
alterada, se eleva la TGP, porque la TGO es más mitocondrial y la TGP es más citocelular, es más del citoplasma, es que cuando hay una hepatitis viral o una hepatitis tóxica, ustedes van a ver que se eleva la TGP. TGO por alcohol, TGP por virus, daño tóxico. Tenemos también que se puede elevar la fosfatasa alcalina en pacientes que tienen trastornos de colestasis, por ejemplo, la cirrosis biliar primaria, la colangitis anquilosante primaria. En esos casos se puede ver, y en los pacientes que tienen hepatocarcinoma, ¿no? O en pacientes que tienen trastornos o compromiso óseo, ¿no? Metástasis ósea. La bilirrubina total e indirecta, se puede elevar la bilirrubina directa en pacientes que tienen cirrosis biliar primaria, porque es un patrón colestásico. Cuando se eleva mucho la bilirrubina, realmente esto es de mal pronóstico, porque pese a que este hígado esté enfermo, le estamos haciendo trabajar más, entonces es de mal pronóstico. La GGTP, su elevación ocurre casi simultánea a la fosfatasa alcalina. No se puede dar un diagnóstico por separado. Si solamente se eleva fosfatasa alcalina, yo no puedo hablar de CBP, ni de cirrosis biliar primaria, nada. Pero si va asociada a GGTP, puede decir que tenemos algún problema de consumo de fármacos, de consumo de alcohol o de otras sustancias o de otras patologías renales, cardíacas. GGTP sola tampoco no habla de una patología hepática en sí. Ya hemos dicho que el tiempo de protombina se altera porque hay déficit de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, ¿no? Y también hemos dicho que la albúmina básicamente se sintetiza a nivel hepático, y como hay una cirrosis biliar, cirrosis hepática, esta no se va a ver sintetizada, por lo tanto va a haber una disminución. Gamma globulinas, hemos dicho que hay una inversión albúmino-globulina. Las gamma globulinas se elevan en la cirrosis hepática con hipertensión portal. Eso se hace sabe. Y también hemos visto que estas inmunoglobulinas G, cuando uno evalúa un paciente con hepatitis, con cirrosis, tiene que pedir inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. La inmunoglobulina G básicamente se asocia a cirrosis por alcohol, y las M en hepatopatías autoinmunes. Si ven, la inmunoglobulina M básicamente están en pacientes que tienen cirrosis biliar primaria. Por eso nosotros pedimos inmunoglobulina G y M. En la M está básicamente la cirrosis biliar primaria, y la G también, bueno, se ha visto más en consumo de alcohol, pero también se ha visto en algunos pacientes que tienen hepatitis autoinmune. En la práctica lo hemos visto más elevado en pacientes con alcohol. La anemia, ya hemos dicho, porque estos pacientes, muchos de ellos ya no tienen apetito, no tienen procesos infecciosos a repetición, a veces si son alcohólicos no comen adecuadamente, no tienen un buen aporte y encima una mala síntesis. También hay que estos pacientes, al desarrollar la cirrosis, hacen hiperesplenismo y hay un consumo de las tres series: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. También las plaquetas se consumen por el hiperesplenismo, incluso llegando a valores de menos de 50.000 plaquetas. Y hemos dicho también que hay una alteración hemocoagulativa por déficit de los factores de coagulación. En relación a los diagnósticos por imágenes, tenemos que la ecografía es un buen examen, ¿no? Se ve básicamente la ecoestructura de un patrón hiperecogénico, de bordes más romos, se pierde ¿cómo se llaman? Los bordes afilados del hígado, se tornan más romos, y se ve básicamente la ecoestructura alterada. Clarito se ven estas imágenes, hay líquido libre en cavidad, tenemos la vena porta que puede medir más de 10 milímetros. Tenemos acá una tomografía donde básicamente se ve cómo se cambia la estructura del hígado, ¿no? Se vuelve irregular, hay líquido acítico en cavidad, vemos que este líquido acítico también es perivascular. Y en este corte también se ve cómo está el líquido acítico. Acá se ve mucho más bonito cómo está la estructura alterada, el líquido acítico, el vaso todavía un poco aumentado de tamaño. Y la biopsia se puede hacer en caso de que se pueda hacer, porque hay condiciones en las cuales el paciente puede tener unas plaquetas menos de 50.000 y no podemos hacer. Lo podemos hacer por la laparoscopía en gastroenterología, o lo podemos hacer percutáneo, ¿ya?
¿Cuáles son las complicaciones? Ya hemos hablado de las complicaciones propias de la cirrosis, que es la hipertensión portal. Ya hemos hablado cómo justifica la hipertensión portal, por qué se produce. Eso ya está en el cuadro anterior que le hemos visto, ¿no? También hemos hablado de la cirrosis, que se produce un aumento de la resistencia de flujo, una disminución de la asistencia arterial, por eso hay un aumento de flujo portal. Todo eso ya está en los cuadros, ya ustedes lo repasan. Acá tenemos cómo se produce la hipertensión portal. Acá está la vena porta, ¿no? Hay una dilatación de las venas que van a llegar a las venas esofágicas, a la vena esplénica. Hay una dilatación también de la vena esplénica, incluso se puede producir trombosis de la vena esplénica. Hay una dilatación de las venas gástricas cortas, ¿no? Y acá se producen las varices esofágicas. El sangrado que puede ser agudo o lento, hay un incremento del sistema venoso portal, se va a producir una esplenomegalia y dilataciones incluso que pueden llegar hasta las rectoanales. Las varices esofágicas hace el diagnóstico de cirrosis, ¿no? ¿Cómo hacemos? La mayor parte de pacientes cirróticos van a tener varices, pero hay cirróticos sin varices también. No todo cirrótico va a tener varices. Que la mayoría tenga no significa que todos lo vayan a tener, porque hay pacientes que no tienen varices esofágicas y debutan con encefalopatía. ¿Ya? Si el paciente no tiene varices o tiene varices pequeñas sin sangrado, la endoscopía se hace cada año o cada 3 años. Pero si el paciente tiene varices grandes, pequeñas, y el paciente es un Child C o tiene varices con riesgo de sangrado, se hace 2 cosas. Se inicia una previsión primaria con endoligadura de varices y si ha sangrado, previsión secundaria con beta bloqueadores. Ahora, para las varices esofágicas, nosotros tenemos tratamiento médico y tratamiento endoscópico. El tratamiento médico con somatostatina, terlipresina, que ya hablamos en la clase de hemorragia digestiva. Hablamos de algunas técnicas endoscópicas como la ligadura de varices, ¿no? La escleroterapia. Si hay un fracaso del tratamiento endoscópico, el paciente puede terminar, ya hemos dicho, en la zona de Sestaque Blackmore, o nuevamente hacer una nueva endoscopía para hacer otro tratamiento nuevamente endoscópico, ligadura, escleroterapia, y si al final no responde, se hace un TIPS, que son unas derivaciones. Citis es otra complicación frecuente, puede haber, la citis en los pacientes cirróticos va a condicionar una infección del líquido acítico, es la complicación más frecuente, va a producir peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Puede haber, que se llama, los pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea tienen que tener generalmente un solo germen, si son polimicrobianos es secundaria. Proteínas bajas, glucosa mayor de 50 y DHL menos de 50. Tenemos en pacientes que tienen, si tienen varias bacterias, el líquido acítico, y las proteínas están altas, y la glucosa está en menos de 50, y el DHL está más de 250, recuerden esto, que son peritonitis bacteriana secundaria, eso se da en pacientes con enfermedad renal crónica que tienen Sudipac, ¿ya? Y en pacientes que tienen amilasa elevada más de 100, esos son pacientes con ascitis pancreática, y en pacientes que tienen carcinomatosis, pueden tener, puede que solamente predominen los linfocitos, pero generalmente no va a haber mayor cambio en el líquido acítico, pero en peritonitis tuberculosa sí puede haber más linfocitosis. ¿Cuál es el tratamiento en sí? Ya hemos dicho que hay que dar dieta baja en sal, hay que dar diuréticos. Empezamos con 100 miligramos de espironolactona y 40 de furosemida, que es la dosis de arranque. Y de acuerdo a la respuesta, esto se va a ir variando. No puedo yo aumentar hasta 400 miligramos de espironolactona y 160 de furosemida, que si se pasa de esta dosis, se habla de una citis refractaria. ¿Ya? Y si es refractaria, estos pacientes van a terminar en TIPS o en repetidos episodios de paracentesis evacuatoria. Cuando no responden, generalmente yo tengo un paciente cirrótico, yo le doy diuréticos, si quiero saber si está mejorando, tengo que ver que él reduzca, o se le pesa, ¿no? Diariamente cuánto está perdiendo por kilo, por día. Si es de menos de 0.5 kilogramos por día, si solo tiene ascitis, y si tiene edemas, debe perder 1 kilo por día, más bajar la ascitis para ver si el paciente está respondiendo al tratamiento diurético. No es que yo le dé los diuréticos y chavo el paciente si baja o no baja, cuánto orina, no sé, hay que ver y manejar
la diuresis y el peso del paciente para ver si yo sigo con la misma cantidad de diuréticos, le reduzco los diuréticos, le aumento los diuréticos, todo en relación a la respuesta. ¿Qué tal si yo le doy a mi paciente ya 4 tabletas de espirona, 4 tabletas de furosemida y el paciente no orine? Puede tener una nefropatía o puede tener una falta de respuesta a los diuréticos o es un diurético no tratable o no respondedor. Ya sabemos de la clasificación de la etiología de la cirrosis. Es importante, quiero que ustedes me sepan bien la gradiente albúmina del líquido acítico y en sangre. Si ustedes saben esa gradiente, van a poder determinar si es cirrosis por hipertensión portal o es carcinomatosis o si es que se llama una infección por algún parásito o si es por diálisis peritoneal, si es una peritonitis. Cualquier causa de líquido acítico que no sea por hipertensión portal, solo lo van a poder diagnosticar con la gradiente. Si ustedes no saben calcular la gradiente, van a tener problemas. Revisen eso. También calcular la gradiente. Peritonitis bacteriana espontánea, ya hemos dicho, en un paciente que tiene ascitis y viene con dolor abdominal, fiebre, trastornos del sensorio, deterioro de la función hepática, falla renal, estamos ante un paciente con peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué se hace? Si mi paciente es cirrótico conocido y lo veo ya está con ascitis, hacer paracentesis diagnóstica y ver si está haciendo PBE. ¿Y cuándo está haciendo PBE? Cuando tiene más de 10.000 leucocitos, cuando tiene proteínas más de 2.5 gramos, cuando el DHL está más de 225, cuando la glucosa está menos de 50 y el cultivo es polimicrobiano. Eso es, nuevamente vuelvo a repetir, eso es peritonitis bacteriana secundaria. Cuando es solo por un microbio, es peritonitis bacteriana espontánea y los leucocitos, alguna literatura lo menciona más de 250, otros menciona más de 500, pero en un promedio casi para la mayoría de autores es mayor o igual a 250 polimorfos nucleares por mililitro, ya para hablar de PBE. Y eso apréndanlo bien porque el año pasado no sé qué problema hicieron por la pregunta, pero bueno, no voy a preguntar este año lo mismo. Ya, encefalopatía hepática. Tenemos 4 estadios, del primero al 4º grado, ¿no? Ya ustedes van evaluando al paciente neurológicamente, y si el paciente habla, todavía se comunica, tiene dislalia, tiene asterixis, y en el electroencefalograma va a estar anormal. Hay pacientes que tienen tendencia al sueño, pero todavía se comunican, pero están hablando y se van durmiendo, tienen también asterixis, son de 2º grado. Pero si ya no saben dónde están, responden parcialmente el interrogatorio, no sabe qué día es hoy, y encima está con temblores finos, ya está en 3º grado. Y en 4º grado ya el paciente está durmiendo y no te responde nada. Ahora, otra complicación común es el síndrome hepatorenal, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es de mal pronóstico, el tipo 2 todavía puede responder al tratamiento dentro de los 4 o 6 meses. El tipo 1 aparece en forma espontánea o relación generalmente a la peritonitis bacteriana espontánea. Un paciente cirrótico puede venir con ascitis, con PBE y de pronto ya no orina. Pues está haciendo peritonitis bacteriana espontánea con síndrome hepatorenal agudo tipo 1, que su pronóstico es malo, ¿no? Entonces, esos pacientes, para prevenir eso, se le tiene que dar albúmina en infusión. Si mi paciente es cirrótico con ascitis y con PBE diagnosticado con paracentesis, le tengo que poner bastante cantidad de albúmina para que no me haga el hepatorrenal, porque si no se va a morir. Y el hepatorrenal tipo 2, eso es un curso más estable y lento, ¿no? El paciente está arrastrando sus creatininas más de 1.2, de un 2 y tanto, pero el paciente está vivo, ¿no? Pero ellos pueden vivir entre 4 o 6 meses. Yo he visto pacientes que han estado buen tiempo con con síndrome hepatorenal tipo 2. El manejo, ya hemos visto que el manejo va en relación a la etiología. Casi la mayoría de cirróticos que tienen por cualquier causa van a cursar con ascitis, edema, hemorragia, ¿no? El manejo es lo mismo para todos. Esto es en relación al trasplante, esto revísenlo ustedes, eso lo traje para que lo puedan, para conocimiento, pero léanlo. El pronóstico de los pacientes y la posibilidad de que puedan ingresar al trasplante, ¿quién lo da? La clasificación de Mel.
El MER es la única clasificación que por el momento la unidad de trasplante de hígado está utilizando, ¿no? ¿Y cuáles son sus parámetros? Básicamente la bilirrubina, el INR y la creatinina. Antes utilizábamos Chai-Pung, pero ahora están utilizando más el MER, la clasificación de MER. Más de 15 puntos ya, o 16 ya es indicación de trasplante. Ahora, si le van a preguntar en los exámenes de la ENA y del seguro, te presentan cuáles son los parámetros que considera la clasificación de Chai-Pung, cuáles son los criterios. Ahí están, les estoy dejando. Esta es la memotecnia. Bilirrubina, ascitis, tiempo de protombina, encefalopatía y ascites o albúmina. Aprendan eso. Eso es en relación a lo que es cirrosis hepática, ¿ya? ¿Para dónde está lo de...? En el mismo están... A la izquierda. O sea, el azulito a la izquierda. Sí, ya perdí. Uy. Este. Bueno. ¿Qué hora es? Pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda no es un problema diagnóstico, por si acaso. Pero de que van a tener pancreatitis aguda, en todos los hospitales van a tener en emergencia pancreatitis aguda, que van a entrar por emergencia y van a venir también y van a estar hospitalizados en medicina o van a estar en la UCI. Eso es lo que se ve en pancreatitis aguda. Por ejemplo, dicen, una pregunta de salud en el año 2001 dijo, depende de los enunciados, no es un criterio de Ramsson. Dice, la edad mayor a 55 años, el calcio mayor a 8, los leucocitos mayor a 16.000, la glicemia o ninguna de las anteriores. La respuesta es calcio. El calcio no está considerado entre uno de los criterios de Ramsson. Ya, acá tenemos una tablita al ingreso de los criterios de Ramsson, que ustedes tienen edad, leucocitos, glicemia, LDH y TGO. Aprendan esos cuadritos. Etiología. La causa de la pancreatitis aguda en un 80% es politiasis biliar. Pues, ¿qué le sigue? La alcohólica, la CEPRE. La CEPRE generalmente lo que se llama es hiperamilasemia. Por ejemplo, nosotros que hacemos CEPRE, al día siguiente el paciente lo dejamos y tiene amilasia elevada y al segundo día ya se cayó. No, eso se llama hiperamilasemia secundaria porque es por el manipuleo de la papila. Pero no todas las hiperamilasemias en post-CEPRE van a ser pancreatitis. Las postquirúrgicas en pacientes que han sido sometidos a cirugías muy largas, la hipertrigliceridemia en caso de pacientes que tienen triglicéridos mayor de 1000, la causas idiopáticas que el paciente no comió mucho, no tiene cálculos, no le han hecho nada y hace una pancreatitis, pero que al final siempre se logra determinar. Los fármacos, ahora tenemos muchos pacientes trasplantados, mucho paciente oncológico, mucho paciente con trastornos reumatológicos, que utilizan bastante de estos medicamentos, ¿no? Azathioprina, metronidazol, ¿no? Entre los más comunes, ¿no? Los mismos salicilatos pueden producir pancreatitis, los corticoides pueden producir pancreatitis, los virus, los parásitos, las bacterias. Nosotros hemos tenido una pancreatitis por Ascaris, lumbricoides, que se metía ahí a la papila de Barth y se quedaba ahí atascado y producía pancreatitis. Se salía y se metía, se salía y se metía a la papila de Barth. Lo jalábamos nosotros con la pinza y el paciente le daba unos cólicos horribles. ¿Ya? La fasciola también he visto yo en los pacientes que están en la vía biliar, ¿no? En la parte distal se pueden meter también al Wilson. Los traumas abdominales en pacientes que han tenido accidentes automovilísticos, eso hemos visto hace poco. En pacientes que tienen insuficiencia renal, hipercalcemias, van a producir también pancreatitis aguda. Las causas obstructivas, eso es común, por ejemplo, tener un ampuloma, una pancreatitis, que va a producir, que se llama, un ampuloma, un cáncer de páncreas, que va a producir pancreatitis. Los cánceres de páncreas a veces debutan con pancreatitis, los ampulomas debutan con pancreatitis. Uno ingresa y dice, ¿pero dónde sigue? Después vamos estudiando y le encontramos un ampulón. O en pacientes que tienen episodios repetidos de pancreatitis por trastornos del Wilson o trastorno o que tener un páncreas diviso, un páncreas anular, una hipertonía del esfínter de Oddi, lo que nosotros llamamos disfunción del Oddi, tóxicos,
pacientes vasculares. Nosotros hemos visto, tenemos un paciente, tengo un paciente con lupus que cada rato hace pancreatitis. Esa es pancreatitis autoinmune o por vasculitis. En caso de lupus hacen vasculitis y esos pacientes hacen pancreatitis. Los pacientes que tienen hipertensión arterial y las causas hereditarias que sí hemos visto, jóvenes, niñas que tienen pancreatitis crónica o pancreatitis recurrente, ¿no? O en pacientes que tienen hipotermia, trasplante de órganos, la fibrosis quística, los pacientes quemados, gran quemados, entre otros. La anatomía patológica, si este paciente llegara a fallecer, si es, por ejemplo, un trauma abdominal severo, que hizo una pancreatitis severa y se murió, o una pancreatitis leve, pero murió por hemorragia, ustedes le hacen una necropsia y van a encontrar que hay una inflamación. Los pacientes con trauma, el otro día estaban haciendo una necropsia de un paciente que tenía un trauma abdominal y le encontraron pancreatitis. No fue la causa de muerte de la pancreatitis, sino el trauma abdominal, pero había un gran edema del parénquima pancreático, ¿no? Pero a veces se logra hacer estudios tomográficos y ya se ve que un poco aumento de volumen, pero no necesariamente muere por la pancreatitis en pacientes con trauma, ¿no? Las pancreatitis necrotizantes, eso sí, tienen una alta tasa de mortalidad. Por eso dice necrotizante, se muere el páncreas, se necrosa, se pone negro. ¿Cuál es la causa por qué se produce en sí la pancreatitis? Hay varias teorías, pero la principal y la única es que hay una reacción en cadena de toda la cascada de inflamación. Se dice que hay una autodigestión, porque hay una falta de eliminación del tripsinógeno que no se convierte en tripsina, de la tripsina, perdón, en el tripsinógeno, y hay una autodigestión por una activación de la tripsina, ¿ya? Entonces dice, resumida en 4 mecanismos, dice reflujo de bilis proveniente de las vías biliares hacia el Wilson, un aumento de la presión intraductal por una obstrucción al mismo nivel si es un cálculo enclavado, hay que se llama activación primaria por causas genéticas, hay pacientes que forman dentro del ácido pancreático tapones de mucina que no permite la eliminación del líquido pancreático y se activa a nivel intracinal las enzimas pancreáticas produciendo pancreatitis aguda. Eso es en trastornos hereditarios. Revisen acá. Ahí tienen toda la imagen para que revisen. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico no es difícil, ya hemos dicho. Hay 3 síntomas cardinales para la pancreatitis aguda: el dolor abdominal, las náuseas y los vómitos. Perdón. Ya, dentro de los síntomas es un dolor intenso que se irradia a la espalda, que puede ser un dolor tipo cinturón, va acompañado de náuseas, va acompañado de vómitos, en algunos casos puede ir asociado a distensión abdominal, pueden hacer hilio, hacen hilio paralítico. También en casos severos, el paciente va a hacer que se llama el signo de Cullen, el signo de Greiter. Estos casos ustedes los van a ver en la UCI. Son casos de pancreatitis severa. Generalmente esto no lo manejamos en piso, esto lo manejan en UCI. Cuando hay una disminución de los ruidos hidroaéreos, ya sabemos que estamos ante un caso de hilio, hay fiebre, hay taquicardia, el paciente puede tener disnea, no puede sentarse, no puede echarse, no puede eliminar gases, no puede eliminar heces, puede tener vómitos hemáticos, ¿no? En el examen físico le pueden encontrar esas equimosis. Todos los signos físicos que ustedes pueden ver va en relación al grado de severidad. Eso que te estoy mostrando en la pantalla, eso es grave. En pacientes leves, solamente tienen leve dolor abdominal, náuseas y vómitos, que pasan 2 o 3 días y ya no tienen nada. En el laboratorio, ¿cuáles son los principales exámenes que uno utiliza para hacer un diagnóstico? Tenemos la amilasa y la lipasa. La amilasa, si bien es cierto, se eleva en la pancreatitis aguda, pero también hay casos de pacientes que tienen litiasis en las glándulas maxilares, en las glándulas salivales, en pacientes que tienen en una colecistitis aguda también van a ser amilasas altas y eso no va a significar que esté haciendo una pancreatitis aguda. Un examen no hace un diagnóstico, solo ayuda. La lipasa sí es específica. Si tiene la lipasa más de 1000, 2000 o 3000, eso es pancreatitis aguda. Pero si yo no sé para qué al tercer, cuarto, quinto día le sigo pidiendo amilasa, si ya la amilasa se eleva el primer día, ¿para qué pido amilasa al segundo, tercer, cuarto día? No tendría objeto, sino pedir lipasa. ¿Ya? Las bilirrubinas pueden elevarse dependiendo de 2 cosas. O tiene cálculos o la cabeza del páncreas está tan edematizada que comprime la confluencia biliopancreática.
Puede haber hiperglicemia, porque hay pacientes que la pancreatitis se focaliza más en la cola, ¿no? Va a haber alteración de la creatinina, de la urea, dependiendo del grado de compromiso del paciente. Puede haber un hemograma alterado con leucocitosis, un trastorno de coagulación asociado al compromiso, ¿no? La amilasa debe, para hacer diagnóstico, o por lo menos nos oriente el diagnóstico en el momento del ingreso, debe triplicar su valor. Triplicar su valor. Ahora, una amilasa, si está en 3000 y mi paciente está mejor, no tiene náuseas, tiene náuseas, pero no llega al vómito, pero le duele, eso no va en proporción. La amilasa no te dice el grado de gravedad. Así estuviera en 10.000, no te va a decir que el paciente está muriéndose. Porque la amilasa sola no no mide la gravedad. Porque ya hemos dicho que al cuarto o segundo día se cae. Ahora, en pacientes que tienen hipertrigliceridemia pueden tener amilasa normal. ¿Cuáles son los diagnósticos de imagen que ustedes deben pedir? En primer lugar, una radiografía de tórax, porque estos pacientes pueden hacer derrame pleural en caso de que puedan por irritación vecina, ¿no? El ilio generalmente es en el lado izquierdo, el páncreas va hacia el lado izquierdo y puede tener derrame pleural izquierdo. Puede haber también estos pacientes hacer un síndrome respiratorio agudo, pueden hacer atelectasia porque pueden hacer ascitis o puede hacer distensión abdominal por el ilio, o puede el paciente no respirar por temor al dolor, entonces hacen atelectasias, o si este paciente ha tenido una CEPRE y estamos pensando en una pancreatitis post-CEPRE con perforación, puede tener alteración de las cúpulas diafragmáticas que se ponen horizontales, un neumoperitoneo, una radiografía simple de abdomen para ver si no está haciendo un ilio, ¿no? Hay la imagen específica, ¿cómo se llamaba en semiología? Eso lo han estudiado, ahorita se me ha ido de la mente, el signo de la interrupción del colon, pero también tiene otro nombre, el asa sentinel. Ustedes ven en la radiografía, se ve como un acodamiento así. Y esa es la imagen típica del paciente que tiene ilio en pacientes con pancreatitis aguda. Ilio localizado, asa sentinela. ¿Ya? O generalizado, espasmo de un segmento del colon, signo de la interrupción del colon. Esos dos signos ustedes lo pueden encontrar en la radiografía simple. Tenemos también un examen simple y fácil de hacer y en todo sitio está en la ecografía. La ecografía no lo hagan de ingreso, que generalmente esperen dentro de las 24, 48 horas para hacer un estudio de radiología para evaluar páncreas. Tórax, abdomen, sí, pero ecografía de ingreso no, porque no te va a salir nada. Claro, te va a decir si tiene cálculos en la vesícula, pero a lo mejor no va a ver si está diagnosticado, ¿no? Si está pues el páncreas aumentado. La tomografía sí es un examen por excelencia para evaluar páncreas, mejor que la resonancia, mejor que la ecografía. Para evaluar páncreas es la tomografía. ¿Ya? Entonces, esta tomografía se tiene que hacer una tomografía con contraste. Una tomografía simple, sin contraste, no te va a permitir evaluar el edema, porque si es una inflamación, hay congestión, y si hay congestión, hay hipervascularidad, y si hay hipervascularidad, hay inflamación, y si hay inflamación, capta contraste. Entonces se pone aumentada de volumen, bonito, capta el contraste. Pero si es sin contraste, no te va a servir de mucho. La resonancia magnética, bueno, para evaluar páncreas no es tan buena, pero en caso de que un paciente sea alérgico al contraste y no se va a poder valorar, bueno, se puede pedir. Ahora, si yo estoy sospechando, si yo sé que el 80% de pacientes la causa es una pancreatitis biliar, lo que tengo que ver si mi paciente está histérico, tiene en la ecografía cálculos biliares, tiene un patrón obstructivo, tengo que sospechar un patrón hepático obstructivo, tengo que pedirle pues una colangioresonancia, ¿no? Para ver si no tiene cálculos dentro del conducto biliar, hepático izquierdo, hepático derecho, conducto biliar cístico. Ya acá está la vesícula. Graben estas imágenes. Tenemos los criterios de Ramsson. ¿Qué tan prácticos son los criterios de Ramsson aplicarlos? En el momento en que nosotros, en todos los hospitales se debe aplicar, pero lamentablemente en los hospitales del Perú hay tanta demanda de pacientes que en ese momento pues estás más en este, después estás en el otro, después estás en el otro, y ya ni te acuerdas de este, regresas acá, ¿qué le pediste? Entonces, pero sí debería aplicar. Antes, cuando no había mucho paciente, podíamos aplicar los criterios de Ramsson de ingreso y a las 48 horas.
Pero bueno, acá están los criterios, revísenlos, manéjenlos, puede ser preguntas de examen. Ya hemos visto que preguntaron que el criterio de Ransom al ingreso y a las 48 horas, ¿cuáles son los criterios? La edad, los leucocitos, la glucosa, el HDL, el ACT, la TGO, y acá no menciona calcio. Y el de 48 horas, el censo hematocrito, el boom, el calcio, presión arterial de oxígeno, déficit, secuestro de líquidos. El de ingreso no considera calcio, ¿ya? Acá tenemos un cuadro del Apache 2. El Apache es todo dos hojas, creo, el Apache para lo que es el manejo, el pronóstico y la evolución de la pancreatitis aguda. Este cuadro es más difícil de memorizar. Jamás le van a pedir pues, el Apache 1 o el Apache 2 porque son muchos criterios para memorizar. Aparte, esto del Apache permite que en cada punto o cada criterio le da un puntaje. Y sumando todo el puntaje te va a dar un pronóstico. ¿Quién lo maneja más? Los de la UCI. Nosotros en piso casi no, porque estos pacientes graves no van a estar en piso, ¿no? Porque van a estar intubados, ventilados, no los vamos a poder manejar ahí. Pero sí los conocemos, ¿no? Ahora, los criterios de Atlanta. Estos criterios de Atlanta se estuvieron utilizando por mucho tiempo, algunos los siguen utilizando, ahora hay otros criterios nuevos. Tenemos que consideran acá la falla orgánica. Dentro de la falla orgánica tenemos el shock, cuando la presión sistólica está en menos de 90, cuando hay insuficiencia pulmonar, cuando el PO2 está en menos de 60, cuando hay insuficiencia renal, cuando la creatinina está más de 2, complicaciones sistémicas cuando hay CID, cuando las plaquetas, hay un consumo de plaquetas menos de 100.000, el fibrinógeno menos de 1 gramo, el dímero D está más de 80, ¿no? Cuando hay trastornos metabólicos, cuando el calcio bajó a menos de 7.5 y complicaciones locales como la necrosis, el absceso y el pseudoquiste. Los criterios de Atlanta te permiten determinar el grado de severidad. Más criterios de Atlanta, más grave está el paciente. Ahora hay otros criterios de gravedad, el Atlanta Internacional, que también está acá resumido, ¿no? Revísenlo, ahí están los criterios para que los conozcan. También el criterio de Atlanta del 2012, que antes lo clasificaban pancreatitis aguda leve, moderada, severa. Después fue pancreatitis moderada, moderadamente severa y severa. Bueno, lo que yo sé, hasta ahorita esto está siguiendo. Ya no lo consideran leve, moderado, con moderado, moderadamente severo y severo. Los criterios de Marshall son los que actualmente se están utilizando en pacientes con pancreatitis aguda. ¿Cuáles son sus criterios? Si tienen el FiO2, la presión de CO2, la presión de oxígeno, perdón, la función renal y la presión arterial. Esos son los tres criterios. Tú le vas a poner puntaje. El score de 2 o más de cualquier uno implica la presencia de fallo orgánico. Entonces, por ejemplo, viene tu paciente a emergencia con una pancreatitis aguda. Le haces un AGA y le mides el AGA y mides cómo está la saturación de oxígeno, ¿no? Con el FiO2. Dice presión de oxígeno con FiO2. Y tú le calculas, después mira cuánto está su creatinina, estás mirando cómo está su presión arterial y ya le vas poniendo un punto y dice, pancreatitis aguda, Marshall, punto de score, tanto. Ya le estás diciendo al otro médico que viene qué grados de severidad tiene. El score de BISAP también es otro tipo de puntaje. Hay varios scores, como en todo, ¿no? Pero hay que manejar uno, por lo menos, para saber decir sí, qué grado está mi paciente. Aunque nosotros clínicamente de solo ver al paciente ya sabemos en qué estado está. Los criterios de Baltasar, esos son, ustedes siempre tienen que saber porque son preguntas de exámenes. Y es lo que manejamos diariamente en la emergencia y en piso. Si mi paciente viene con pancreatitis, le hago su tomografía. Y su tomografía me tiene que decir qué tipo de pancreatitis es. ¿Es una pancreatitis A, B, C, D? Cuando hablo de pancreatitis Baltasar A, cuando el paciente ingresa con dolor abdominal, náuseas, vómitos y tiene la amilasa, lipasa normal y le pide una tomografía porque sigue con dolor y no le calma y el páncreas está normal. Sí. Baltasar A, debe ser cualquier otra causa de su dolor menos pancreático. ¿No? Baltasar B, acá hay un edema, un aumento focal que puede ser, generalmente casi todos los páncreas se inflaman en la cabeza. Baltasar C, hay un mayor aumento de la estructura peripancreática. Miren, acá está solamente del mismo páncreas, está aumentado. Acá se aumenta el páncreas y también la periferia. El Baltasar D, acá hay una colección
Miren, hay una idea, aumento de tamaño, hay líquido peripancreático, y bueno, es el Baltasar D. En el Baltasar E tenemos dos colecciones, fíjense que hay una colección, otra colección, o pequeñas colecciones peripancreáticas. El grado de necrosis, si hablamos de si es Baltasar C, tiene un score de 2. Si tiene un score de 2, tiene una necrosis de menos del 30%. Eso tiene que aprender. Ahora, al hablar de criterios tomográficos, ¿qué va a decir el radiólogo? ¿No? Dice, es B, porque tiene un tamaño normal o difuso del páncreas, un aumento del tamaño difuso del páncreas, sin evidencia de enfermedad peripancreática, incluyendo todo lo que está en estas imágenes que lo he explicado, es estos criterios tomográficos de Baltasar. La amilasa en sí no tiene pronóstico, no sirve para pronóstico. Y bueno, tenemos la pancreatitis aguda, tenemos en primer lugar qué es lo que hay que hacer en el ingreso, cuáles son las pautas de manejo, cuáles son las consideraciones especiales que tienen que haber. Este es un pequeño fluxograma que ustedes tienen que manejarlo. ¿Qué es lo que se hace en pacientes que tienen necrosis amurallada o Erwon? ¿Qué tengo que hacer? Hace poco hemos tenido un paciente con un absceso pancreático. Cada rato vienen pacientes con pseudoquiste pancreático. Hemos hecho drenaje de pseudoquistes. El último que hemos tenido ha sido una necrosis, pero íbamos a drenar y se drenó solito al duodeno. El manejo. El manejo en sí son, estos pacientes tienden a tener escape de líquido al tercer espacio, por eso se deshidratan. Hay que hidratarlos bien. Primer paso, buena hidratación en un paciente con pancreatitis. Hay que calmarles el dolor, porque ellos se vienen retorciendo de dolor. Hay que ver cómo está su estado general, calcularles su Marshall, calcularle ¿qué se llama? Su ransom y ver en qué grado de severidad está este paciente. Si está muy grave, se llama la UCI. Inhibición de la secretaria de la insuficiencia pancreática. ¿Qué tengo que hacer? Mi páncreas tiene que descansar, no puede trabajar porque está inflamado. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo en LPO. No puede comer nada, lo que le llaman dieta absoluta. No puede comer, está en reposo gástrico. Ahora, puede ser que el paciente si es leve, unos 3, 4 días en ayuno y después le inicie una dieta líquida, ¿no? Y otros inhibidores de la secreción pancreática que nosotros acá en el Perú no tenemos, no tenemos inhibidores de secreción pancreática, lo único que hacemos es someterlos a hidratación, analgesia y que se llama algún protector gástrico y evaluar la causa que la está produciendo para, si es que es factible de tratar, se trata. Ahora, hemos tenido pacientes que han hecho necrosis pancreática infectada, otros pacientes no, esa necrosis del 30%, el paciente puede tener fiebre, puede tener leucocitosis y se hace un cultivo para ver si tiene un solo microbio, tiene varios, de ahí la discusión si el paciente se le da o no se le da antibiótico de ingreso, ¿no? Pero sí tenemos pacientes que han ingresado con necrosis y después han comenzado a hacer fiebre en pico, ¿no? Entonces se ponen tóxicos, quejumbrosos y han hecho una necrosis. En caso de pancreatitis biliar, eso es de más fácil diagnóstico, el paciente viene con ictericia, tiene antecedentes de litiasis. ¿Qué haces? Se hace consulta de gastroenterología y se le programa dentro de las 48 a 72 horas, se puede hacer una CEP. Una vez que ya el paciente ya está más mal, o sea, ya quinto, cuarto día, ya no se hace CEP, porque hay un riesgo de que no canules, porque toda esa zona donde está la papila de Vatel está edematizada. Las complicaciones, pancreatitis, puede tener pseudoquistes, abscesos, fístulas, puede tener que se llama necrosis, ¿no? Pueden haber, hemos dicho, ilio, puede haber, puede haber también, hemos dicho, trombosis de la vena esplénica, pueden haber la infección de la necrosis, trombocitosis, fístulas, para todo eso que hay fístulas pancreatopleurales, fístulas pancreatocutáneas que se pueden presentar en forma espontánea, o es que a veces el radiólogo también lo drena por vía percutánea, que ya está contraindicado, no se debe hacer drenajes percutáneos de los quistes pancreáticos porque si queda una fístula pancreatocutánea, ¿no? En caso de fallas sistémicas tenemos el distrés respiratorio, fallas cardíacas, el paciente puede tener, generalmente hacen arritmias, ¿no? Puede haber causas hematológicas, en algunos casos puede haber un síndrome urémico hemolítico, pero más hemos visto el CID como causa hematológica, las causas renales, estos pacientes hacen falla renal aguda,
no metabólicas, pueden hacer hipercalcemias por el problema de los acinos que están más en la cola, hipocalcemia, la hipertrigliceridemia, la citis, necrosis y entre otros. Ahora, dentro de las causas sistémicas, hemos visto el shock hipovolémico, porque estos pacientes no lo hidratan bien, o puede ser un shock neurogénico por el dolor maltratado, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, hemorragia digestiva, puede ser porque el paciente está con vómitos permanentes, o puede ser que por estrés haga una hipersecreción gástrica y haga una gastroduodenitis erosiva, y como consecuencia una hemorragia digestiva. Una falla renal, puede haber arritmias, porque estos pacientes como a veces pueden hacer jabones intraabdominales con consumo de calcio y hacen hipocalcemia y hacen trastornos cardiológicos. Ahora puede haber pues infecciones, puede haber coagulación intravascular diseminada, esteatonecrosis, etc. En algunos casos se ha visto la retinopatía de Purtscheid, que es una pérdida brusca de la visión por obstrucción de la arteria retiniana. ¿Ya? Esto que le estoy mandando de las complicaciones severas de la pancreatitis aguda, revísenlo, es casi como un resumen de todo lo que les he mencionado, está un poquito más detallado. ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones locales? Se presenta dentro de la segunda, cuarta semana. Antes nos decían, a las 4 semanas exactamente se formaban los pseudoquistes. Ahora hemos visto que no. Se pueden formar a las 2 o hasta la semana. Una colección pancreática, un pseudoquiste. Ahora, las necrosis se pueden ser menos de 3 semanas, a la semana el paciente ya se le nota más tóxico, se ve en la tomografía aire a nivel del páncreas, se ve aire, hay aire. No, ya no está hablando de necrosis, del pseudoquiste que se puede formar a las 4 semanas, pero nosotros hemos visto en la práctica que se pueden dar de 2 semanas adelante o más. Acá tenemos la pancreatitis edematosa. Acá tenemos, miren, un páncreas necrótico, todito, mira, todo difuso, no hay estructura pancreática. Acá esto es un pseudoquiste de páncreas, ya no se ve, miren cómo está comprimiendo el estómago, acá ya no está en el estómago. Acá se hace con el estómago, se coloca un drenaje a esta altura, ¿no? Acá ya tenemos áreas de, no solamente de necrosis, miren, tiene aire, este es un absceso. Acá tiene otro cuadro que lo pueden revisar muy bien. Habla de todos los tipos de necrosis y colección. Eso es para que ya ustedes lo revisen. Las complicaciones, dentro de la complicación más común tenemos las colecciones pancreáticas, ¿no? Puede estar formada solo por líquido inflamatorio. ¿Qué diferencia hay entre un quiste y un pseudoquiste? El problema que el pseudoquiste pancreático no tiene epitelio, ¿no? Se forma alrededor del páncreas, no tiene epitelio. Son colecciones de líquido que están alrededor del parénquima pancreático y se llaman colecciones líquidas agudas peripancreáticas. Son peripancreáticas, no están dentro del páncreas, están peripancreáticas. Pueden reabsorberse cuando son menos de 6 centímetros, en menos de 6 semanas se pueden reabsorber. Cuando son pequeños, pero cuando ya son más de 6 centímetros, tienen más de 6 semanas, pueden demorar mucho tiempo en reabsorberse. Y en algunos casos, cuando toman grandes tamaños, a eso se tiene que hacer drenaje. Ahora, si tiene una pancreatitis necrotizante, se llaman colecciones agudas necróticas. Y si persisten más de 4 semanas encapsuladas, se llaman los WON o necrosis encapsuladas necróticas. Necrosis encapsulada, los WON. Que para eso se tiene que hacer un drenaje quirúrgico o endoscópico con algún tipo de dispositivo, tipo Axios, que pueden conectar la pared gástrica con la pared de la necrosis y tratar de meterse a la zona de la necrosis para poder limpiar. El pseudoquiste, ya sabemos que es una colección líquida peripancreática que se localiza generalmente en el cuerpo y en la cola, que puede aparecerse después de 7 días, que no disminuye, generalmente no va asociada a la disminución de la amilasa. Esto aparece aunque la amilasa esté normal o anormal. Produce dolor, en algunas veces se nota masa palpable, ¿no? Y casi la mitad de estos pacientes cursan con una evolución de 4 a 6 semanas que pueden reabsorberse solos, pero la mayoría no. ¿Qué es lo que se hace? Observar. No se toca, se observa. ¿Y qué tipos de drenajes conocemos? Drenaje endoscópico, drenaje quirúrgico.
¿no? El drenaje endoscópico por ecoendoscopía y el drenaje interno lo puede hacer por medio de cirugía, una cistostomía. El drenaje externo lo hace el radiólogo intervencionista. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? El dolor, la rotura y hemorragia. Yo tuve un paciente que tenía un pseudoquiste gigante, le tocábamos, y el día anterior a que lo drenen hizo un cólico y lo mandó al baño, estaba haciendo diarrea. Y al día siguiente, cuando le iban, ya lo llevan para hacerle el drenaje, ya no había nada. Le hicimos una endoscopía, por el duodeno no había drenado. Estaba saliendo líquido ahí, para su suerte, ¿no? Como hay pacientes también que se han muerto con pseudoquiste de páncreas, no por el pseudoquiste, sino porque no se resolvió la causa que condicionó la pancreatitis, que era un cálculo, ¿no? O una colecistitis. Y se murió sobre su pseudoquiste pancreático, un nuevo episodio de pancreatitis fulminante y se muere. Esa es la mala evolución. A veces hemos visto pacientes que se les sale otro pseudoquiste en la cavidad. Eso es una emergencia porque está lleno de amenaza, una peritonitis química. Y bueno, también puede haber pues, sangrado, ¿no? Una hemorragia por la rotura, el absceso cuando se complica. Acá tenemos un pseudoquiste, está en una endoscopía, es esta la compresión extrínseca. Miren, acá está la colección, acá está la pared gástrica que está comprimiéndose, un poquito de luz gástrica. Acá se hace una comunicación y se drena. El absceso hepático es una complicación que se puede presentar siempre y cuando el paciente haya tenido cálculos en el conducto que haya producido también la pancreatitis. Ascitis también se produce en pacientes con pancreatitis aguda, ¿no? Hay amilasa elevada en otros pacientes que hacen hacen ascitis por pancreatitis. La ictericia, ya hemos dicho que puede ser por cálculo o por compresión, y otras complicaciones que puede ser la trombosis esplénica, la trombosis portal, la hemorragia digestiva, entre otras. Esas son tienen varias tablitas que tienen que revisar, revísenlas, léanlas y estudien también de sus libros. Lógicamente, lo que se da en la clase, no les voy a dar pues toda la clase, tienen que leer. ¿Ya? ¿Qué hora es? Bueno, chicos, aquí un placer. Hoy ya solamente ha venido usted, ya no voy a venir a la próxima, porque tengo muchas cosas que hacer. Sí, eso lo vamos a hacer el 19, porque tengo que preparar, no tengo tiempo. ¿Viste? A la misma hora, a las 8. Sí, porque yo trabajo todo el día. Llego tarde a mi casa. Entonces tengo que ir a ver eso primero. No tengo tiempo, tengo que hacerlas. Por lo menos ya presencial ya no voy a venir. Ahorita tendría que estar aquí en las copías.